Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga mucho en esta tarde. Quiero compartir contigo algunas pequeñas cosas que Dios ha puesto en mi vida. Y el tema es la esposa del Cordero de Dios. Aleluya. Mira, es algo muy profundo, ¿cierto? Yo voy a compartir contigo pequeñas cosas, son muy superficiales, pero esto es algo que debiésemos estudiarlo, debiésemos interiorizarnos con ello, debiésemos guardarlo en las tablas de nuestros corazones, ¿cierto? Y debiésemos anhelarlo, demostrar esas características de esposa. Porque tú y yo hoy día podemos estar dispersos a lo largo de toda la tierra, de toda la humanidad, hijos e hijas de Dios expectantes, pero la esposa es una sola. Nos vamos a levantar, esa es la fe, nos vamos a levantar como una sola iglesia para el Cordero, una sola iglesia pertenecientes ya al Cordero. Y es lo que quiero poner en tu vida y compartirlo. En Génesis capítulo 2, versos 21 y 22 dice: Entonces Dios, el Señor, hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía le sacó una de las costillas y rellenó con carne el hueco dejado. De la costilla que él había sacado al hombre, Dios, el Señor, formó una mujer y se la presentó al hombre. Claramente se establece que está hablando de Adán, ¿cierto? Y de su esposa. Y la esposa nace o sale y es formada del hombre. Eso es lo natural. Ahora llevemos esto al ámbito espiritual. Jesucristo, que es el postrer hombre, tal como lo dice en el libro de Colosenses, primera de Corintios, capítulo 15, versos 45-47. Así también está escrito: el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, y el último Adán espíritu que da vida. Jesucristo vino, cierto, a la humanidad, se presentó Él, lo conoció la humanidad como hombre, pero con su muerte resucitó. ¿Y qué trajo consigo? ¿Qué nos dejó como herencia? ¿Qué fundó Cristo Jesús? La iglesia. Y en una forma representativa y una forma espiritual. Jesucristo en espíritu fundó y formó a la iglesia, a su esposa, tal como lo hizo, ¿cierto?, Dios Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, hombre, formó luego a la mujer desde el hombre. Nosotros, tú y yo, en el Espíritu, hemos nacido de Jesucristo como esposa amada del Cordero. En el libro de Hebreos 11, verso 3, y es muy hermoso este versículo porque nos permite llegar a entender muchos misterios, muchas cosas guardadas en la palabra de Dios. Dice así: por fe, sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de las cosas que no podían verse. Y aquí hay que notar siempre aquello que dice, habla de los mundos: mundo espiritual, mundo terrenal. Lo que no se veía vino a ser lo que se ve. O sea, primero vimos al hombre, vemos al hombre Adán, y formando también a la mujer de Adán. Ahora vemos al hombre espiritual, Jesucristo, y de él ha sido formada la iglesia, la esposa del Cordero. Hemos sido sacados de su costilla espiritualmente para luego volver a ser uno, volver a ser presentada delante de Jesucristo, tal como lo dice en el libro de Génesis. Formó una mujer y se la presentó al hombre. Formó la iglesia en lo espiritual, Jesucristo, y viene, en el libro de Apocalipsis lo anuncia, y viene el momento que va a ser preparada, presentada al Cordero. Y ese es nuestro anhelo. Eso es lo que debemos anhelar, lo que debemos estar expectantes buscando, siendo esa esposa amada, aquella preparada, lavando nuestras vestiduras, vistiéndonos, ataviándonos, perfeccionándonos en Cristo Jesús, en su palabra, buscando más y más características de esposa. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 13 y 14 dice: porque Dios hizo primero a Adán y después a Eva. Y Adán no fue el engañado, sino la mujer, y al ser engañada cayó en pecado. Y aquí hay otro misterio grande también que nos revela esto entonces. Si el hombre no cayó,
y cayó Eva, su esposa. Cuando Jesucristo vino y fue tentado en el desierto por Satanás, nuevamente se da cumplimiento a esto. Satanás vino y quiso engañar al hombre, pero no fue engañado el hombre espiritual, el postrer Adán, sino que Satanás luego empezó a buscar la forma de engañar a la esposa del Cordero de Dios. ¡Wow! Y es ahí donde nosotros debemos tener nuestra alerta, por decirlo de alguna forma, encendida. Como iglesia, como esposa del Cordero, como amada del Cordero, debemos entender que el engañador, que el opositor de nuestra fe, está buscando querer engañarnos, querer apartarnos de nuestro propósito, querer apartarnos del camino, querer apartarnos de la fe, querer apartarnos del día glorioso anunciado como boda del Cordero de Dios. Él también tiene su destino y lo sabe muy bien, pero no se va a cansar, pareciera, y parece que no se quiere dar por vencido y busca siempre, constantemente, querer apartarnos. Pero tú y yo debemos estar firmes. Conocemos la verdad, conocemos a Cristo, conocemos nuestro destino. La boda del Cordero de Dios es nuestro destino, y a eso debemos echar mano, dice su palabra. Echar mano a la salvación, nos enseña Pablo. Echemos mano a la boda del Cordero de Dios. Recordémosle a Satanás cuál es su lugar. Apocalipsis 22:10, y fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Recordémosle cuál es su lugar. Cuando vengan cosas a tu vida, esposa del Cordero de Dios, recuérdale cuál es su lugar. Y recuerda cuál es tu lugar y mi lugar. Lo que nos dice en Apocalipsis 19. Nos espera la boda del Cordero de Dios. Pero avancemos un poquito, ¿cierto? Y dice que Satanás está buscando tentar constantemente a la esposa, porque quiere evitar, a como dé lugar, él quiere evitar que nosotros lleguemos a esa boda. Y eso debe ser nuestra constante. Yo voy a llegar a la boda del Cordero de Dios. Por lo tanto, en su palabra voy a encontrar lo que necesito para revestirme como esa esposa ataviada. Mira, acá quiero compartir, no es lo único, pero es lo que quiero compartir contigo. Colosenses capítulo 3, verso 12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Aquí encontramos una vestimenta. Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas misericordias, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y tolerancia. ¡Wow! Nuestra vestidura como esposa, como la amada del Cordero, ¿tiene estas características? Es una pregunta para todos, me incluyo. ¿Tenemos estas características de vestiduras? Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y tolerancia. Aleluya, que el Señor nos ayude. Estamos en el tiempo de prepararnos. Su venida cada vez está más cerca. Cada vez vemos más acontecimientos que la palabra nos ha hecho identificar, nos ha dado a conocer. Por lo tanto, también debiésemos estar preparándonos constantemente. Las trompetas se están dando a conocer. Y la esposa del Cordero debe estar entonces preparándose. Viene nuestro amado, se acerca. Estas 5 características de las vestiduras en Colosenses 3, verso 12, nos enseñan a cómo ir ataviándonos. Ahora, mira lo que debemos tener cuidado. Artimañas de Satanás, queriendo engañar a la esposa del Cordero. Marcos capítulo 13, verso 22, porque aparecerán falsos mesías, falsos profetas, que harán señales milagrosas y prodigios como objeto de engañar, si fuese posible, incluso a los que Dios ha elegido. Aleluya. Las artimañas que Satanás trae son levantar falsos. Todo lo que es falso viene de Satanás. Todo lo que no proviene de Dios quiere dañar a la esposa del Cordero. Aleluya.